Los mercados financieros globales se adentran en una semana marcada por la continuación de las tensiones geopolíticas, más reportes empresariales en Wall Street y el dólar avanzando a la espera de la reunión de la Fed. El miércoles, la decisión de la Reserva Federal sobre las tasas de interés atraerá mucho la atención con un mercado que espera que mantengan inalterados los tipos de interés. El jueves, después del cierre del mercado, Apple presentará sus resultados para el trimestre de junio, que generalmente es un trimestre estacionalmente débil para la empresa. El superpeso mexicano también está en la mira de los inversionistas. El mercado cambiario no solo está a la expectativa de la decisión de la Fed, sino también del desarrollo de los acontecimientos en Medio Oriente, que han derivado en fuertes turbulencias en las plazas de materias primas y monedas. Acompáñanos en este video y complementa tu perspectiva de lo que puede suceder esta semana. Tenemos varios activos interesantes. Por una parte, tenemos tesoros americanos de 10 años y el peso mexicano. Por otra parte, tenemos las acciones de Apple y el Standard & Poor's. Los tesoros han continuado su escalada alcista. En este momento se encuentran bastante cerca del máximo del año, del 5% que hizo este mes. La razón de que los tesoros estén tan arriba tiene que ver con que aún se especula que la Reserva Federal no ha terminado su ciclo de alza de tasas. Por otra parte, aquí en la línea roja tenemos al peso mexicano, que viene de los mínimos del año de 16.65 aproximadamente, y dado que el dólar estadounidense venía fortaleciéndose, parecía que iba a superar la barrera de 18.5. Pero por el contrario, ha venido fortaleciéndose nuevamente y otra vez se ubica cercano al 18, que es un punto psicológico, y se ha portado muy bien este nivel. Tendremos que esperar qué sucede con la Reserva Federal, qué sucede con el conflicto en el Medio Oriente, que son factores que han influido en la fortaleza del dólar a nivel mundial. Y acá tenemos las acciones americanas, el Standard & Poor's 500, que ha venido cayendo desde hace varios meses por las mismas razones. Una Reserva Federal bastante fuerte en su tema de tasas y la especulación sobre la posible recesión, o por lo menos una caída de la economía, como algunos llaman, o como los miembros de la Reserva Federal le dicen, un aterrizaje suave, pero que por ahora no ha aterrizado, porque en realidad la economía ha seguido fuerte y aquí ha tenido una recuperación, una pequeña recuperación. Todavía no podemos decir que vaya a cambiar de dirección, pero digamos que las tecnológicas han venido impulsando las acciones americanas, tanto el Standard & Poor's como el Nasdaq. Y tenemos a Apple también, que a pesar de que ha venido cayendo, está siendo protagonista en estos días junto con los gigantes tecnológicos, que son los que han impulsado el mercado de acciones estadounidense. Algo que vale la pena notar es que aquí la correlación que viene teniendo las acciones americanas con las tasas de los tesoros, observen que han venido subiendo los tesoros, momentáneamente se ha separado esa correlación, pero solamente llevamos un par de días, porque en general, como ustedes pueden ver, sí existe una correlación negativa, es decir, cuando los tesoros aumentan, las acciones caen, como pueden ver acá. Recuerda dejar tus comentarios o preguntas y apoyar nuestro canal dándole un me gusta, suscríbete y activa la campana para que estés al tanto de nuestras próximas publicaciones. Hola a todos, mi nombre es Mauricio Fernández y les doy nuevamente la bienvenida a nuestro canal Capital.com. Últimamente el dólar ha ganado posiciones impulsado por los signos de fortaleza de la economía estadounidense, incluso tras el prolongado periodo de subidas de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal. El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, ha enfatizado su compromiso con una política monetaria restrictiva a largo plazo en los Estados Unidos, lo que ha llevado a caídas en las acciones y aumentos en el rendimiento de los bonos del Tesoro. Pero a pesar de que las tasas recientes de inflación en Estados Unidos se alinean con el objetivo del 2% de la Fed, Powell no ha sugerido que haya logrado la misión de controlar la inflación. De hecho, el mercado aún no está convencido de que la Fed haya llegado al fin de este ciclo y las condiciones financieras más ajustadas desde el último aumento de tasas de la Fed así lo demuestran. Y si tenemos en cuenta que el gasto de los consumidores estadounidenses se disparó en septiembre, mientras que la economía estadounidense creció a su ritmo más rápido en casi 2 años en el tercer trimestre, es razonable que los traders teman que estas sólidas cifras indiquen que los tipos seguirán muy elevados por más tiempo, ya que les sigue preocupando
el recalentamiento de la inflación. Así que no es tan fácil pronosticar lo que hará la Fed en el mediano plazo, pero sí podríamos decir que se inclina hacia aceptar una recesión en lugar de una resurgencia de la inflación, una postura que tendría implicaciones significativas para los mercados que actualmente no están preparados para una recesión. Por otra parte, los tres principales índices bursátiles de Estados Unidos cerraron con ganancias de más del 1%, recuperando la caída de la semana anterior. Se destacó el liderazgo de las grandes empresas tecnológicas, incluso anticipando las ganancias de Apple. Muchos en Wall Street están ansiosos por conocer las cifras de ventas de iPhones en medio de informes sobre una demanda en desaceleración, al tiempo que quieren ver qué tanto se sigue revitalizando su negocio de Mac tras la estrategia de Apple de utilizar sus propios chips, que ya al cierre del año anterior representaba el 11% de los ingresos de la compañía. Por último, veamos el superpeso mexicano, que se ha visto fortalecido en los últimos días, dada la mejora en el sentimiento en los mercados internacionales respecto al conflicto en el Medio Oriente, considerando que no hay razones para pensar que el conflicto se extenderá a toda la región. Por supuesto, la volatilidad seguirá presente, pues este conflicto amenaza con elevar los precios del petróleo, ejerciendo una presión inflacionaria internacional, lo que ayudaría a mantener las tasas elevadas por un periodo de tiempo más prolongado de lo esperado y con el peligro adicional de provocar una recesión mundial. Después de analizar estos factores fundamentales, vayamos a la plataforma de Capital.com para analizar los precios desde una perspectiva técnica, pero antes veamos algunos niveles importantes. Empecemos con Apple, que tiene como primer soporte $170 en la media de 200 días, luego tenemos 165, que es el mínimo que hizo en octubre, y por último 156, que es una línea de soporte importante. Como primera resistencia tenemos 174, que es la media de 20 días, luego tenemos 176, que es la media de 50 días, y por último 182, que fue el máximo que hizo en octubre. Ahora veamos los niveles del peso mexicano, que tienen como primer soporte 17.72, que es la media de 50 días, luego tenemos 17.56, que es la media de 200 días, y por último 17, que es el mínimo que hizo en septiembre y es un nivel psicológico. Como primera resistencia tenemos 18.11, que es la media de 20 días, luego tenemos 18.48, que es el máximo que hizo en octubre, y por último 19, que es otra figura y un nivel psicológico. Empecemos por dibujar los niveles que acabamos de mencionar. Aquí tenemos la media de 200 días, que está en 170, que está luchando allí en este momento por romper a la baja. Luego tenemos el mínimo de octubre, que está en 165, y por último esta línea de soporte, que está en 156. Como primera resistencia tenemos 174, que es la media de 20 días. Luego tenemos 176, que es la media de 50 días. Y por último este máximo de octubre, este pico que está aquí, en $182. Aquí para actuar sabiamente tenemos que ver si en realidad ha roto a la baja esta media de 200 días. Aquí lo que puede estar haciendo es intentando romperla en primer lugar. Vamos a ver si rebota aquí en este retroceso que está haciendo, y si vuelve y cae y rompe ese mínimo que hizo en el mes, posiblemente iremos a 156. Ahora, también lo que puede estar haciendo es que vuelva a meterse aquí por encima de la media de 200, pero para que nos marque hacia arriba, tendría que romper esa media de 50 e intentar seguir subiendo. Hasta el mes de agosto, aquí donde se cruzan las dos medias, fue muy importante en la media de 50 días, y observen que ha venido tratando de romperla, aunque no ha sido totalmente definitivo. Por ahora está operando allí por debajo de la media de 50. Así que por ahora me conservo neutral desde el punto de vista técnico hasta que nos rompa aquí la media de 50 y nos defina si va a subir, o que rompa la media de 200 y nos defina si va a caer. Por ahora lo que creo es que debemos ser pacientes con esta acción y esperar un momento. Y si ya venías corto, manejar el stop para no perder las utilidades. Ahora dibujemos los niveles del peso mexicano. Aquí tenemos 17.72, que es la media de 50 días. Luego tenemos la media de 200 días, que está en 17.56. Y por último, 17, que fue el mínimo de septiembre y a la vez es un nivel psicológico. Como primera resistencia tenemos 18.11, que es la media de 20 días. Luego tenemos aquí esta línea de
resistencia que están en 18.50, y por último 19, que es un nivel psicológico importante. Aquí pareciera que quiere ir a esta media de 200 días que está en el 17.56. Puede ser que aquí simplemente esté tratando de romper la media de 200 y lo más probable, si eso va a ser así, es que pruebe esta media de 200, vuelva aquí y rebote hacia arriba. Digamos que esa es mi percepción de lo que puede pasar. Así que si llega por aquí a la media de 200, me gustaría intentar un largo con un stop que puede ser aquí e incluso por debajo de 17, 16.90, 16.95, con la idea de hacer un riesgo retorno de por lo menos 1 a 3 o 1 a 2, que en principio 1 a 2 sería que vuelva aquí a este 18.50, pero yo pienso que si rebota esa media de 200, iríamos por lo menos a la figura psicológica de 19, así que haríamos tranquilamente 1 a 3 de riesgo retorno. Recuerden que el año entrante van a haber elecciones en México, así que seguramente va a haber bastante volatilidad y por ahora no veo que el peso mexicano vaya a romper ese piso que hizo este año. Eso fue todo por hoy. Les deseo muy buenos trades, muchas gracias y hasta la próxima publicación.